Del análisis de texto que yo voy a hacer es de la carta de Epicuro a Meneceo. Entonces el título, pues el título que yo propuse fue El placer humano, un bien o un mal. Yo escogí este título debido a que en el texto se plantea información con el saber priorizar y escoger los deseos, porque mencionaba que muchas veces el bien se torna en mal y el mal se torna en bien, pues de ahí la pregunta reflexiva de si el placer es bueno o malo. El resumen, pues el placer es el principio y fin de una vida feliz. El hombre está en constante búsqueda de lo que le hace sentir bien, y cuando alcanza su objetivo ya no le queda más que desear ni busca otra cosa para colmar el bien del alma y del cuerpo. Pues el placer lo necesitamos cuando sentimos dolor, pero cuando no experimentamos dolor no tenemos esa necesidad de sentirnos bien. Aunque se sepa que cada placer por su propia naturaleza es un bien, no hay que elegirlos todos, toca saber escoger cada elección o cada negativa con la salud del cuerpo o la tranquilidad del alma. Ah, Debido a que en muchos casos los placeres nos pueden llevar a trastornos mayores. Pues cuando hace referencia a trastornos mayores yo me refiero, o lo que yo comprendo, es a desarrollar adicciones o dependencias. Y pues como mencioné anteriormente, algunas veces el bien se torna en mal y otras veces el mal se torna en bien, que después lo voy a explicar en un ejemplo. La tesis, para mí la tesis está implícita, por lo cual yo reuní la siguiente afirmación. Hay que saber relacionar y elegir los placeres del cuerpo y alma, pues ese es el objetivo de una vida feliz. La cuestión filosófica. La cuestión filosófica pues se trata principalmente de la elección de los placeres y el dolor y sus necesidades. Eh, pues se entiende que lo escribió Epicuro, que pertenece a la filosofía helenística, el cual tenía como objetivo la búsqueda constante de la felicidad. La tipificación textual, caracterización del autor y audiencia. Pues para mí esto es un texto argumentativo, pues define una tesis como ya se la mencioné anteriormente, la cual es la postura, y la postura pues la de Epicuro, que habla en primera persona. La caracterización del autor, pues Epicuro, digamos, es creador de la escuela de epicureísmo, valga su redundancia. Perteneció a la época helenística y, igual que todos los filósofos de esta época, se basa en la búsqueda constante de la felicidad, la cual se puede apreciar en su obra más importante, Carta de Epicuro a Meneceo. La audiencia, la carta de Epicuro a Meneceo se supone que es para su discípulo Meneceo, pero también se puede hacer referencia a cualquier tipo de público. Una afirmación. La afirmación que yo escogí es que cada placer por su propia naturaleza es un bien, pero no hay que elegirlos todos, de modo similar que todo dolor es un mal, pero no siempre hay que rehuir del dolor. Pues entiende que el ser humano se inclina por naturaleza a la necesidad de satisfacción del cuerpo y alma. Pues el placer es comprendido como un bien primero congénito y como principio y fin de una vida feliz, como mencionaba anteriormente. Sin embargo, el estar eligiendo siempre el placer puede conllevar a trastornos mayores como desarrollar algún tipo de adicción dependiendo del placer escogido. De misma forma, el estar rehuyendo del dolor no es conveniente, puesto que muchas veces cuando uno pasa por situaciones difíciles o de dolor, no será recompensado un bienestar aún mayor en el que nos permitirá crecer como seres humanos y valoraremos plenamente lo que tenemos a nuestro alrededor. Esto, ahora pues de los ejemplos, yo escogí dos, entonces, bueno, yo propuse dos. El primero es que desde los 15 años Laura disfrutaba de comer helado de chocolate todos los días, después de que terminara cualquier tipo de actividad que tuviera. Tiempo después, cuando se acercaba a la tercera edad, fue catalogada con diabetes tipo 2 por el constante insumo de azúcar en su cuerpo. Entonces esto nos puede dar a inferir cuando el bien se torna en un mal, cuando Laura complacía demasiado sus necesidades, de que después la llevaron al mal, que era desarrollar la diabetes tipo 2. El segundo ejemplo trata sobre cuando el mal se convierte en un bien, y es: Sergio era una persona muy soberbia, orgullosa y trataba de muy mala forma a sus padres. Un día su papá se murió de un infarto, llevando a Sergio a grandes dolores y sentimientos de culpa en su alma, los cuales lo acompañaron en su vida por un buen tiempo. Este suceso le hizo comprender cómo era su personalidad con él y las demás personas, por lo que decidió mejorarla. Ahora Sergio busca tratar de la mejor manera a las personas que lo rodean y se siente muy satisfecho de ello, pues de ello se puede entender que es necesario pasar por distintas situaciones difíciles para poder crecer, para poder ser mejor persona, pues tal y como lo planteé en el ejemplo. Una relación de Dixie sí explícala, pues yo primero escogí como un fragmento para poderlo como comprender. Por este motivo afirmamos que el placer es el principio y fin de una vida feliz, porque lo hemos reconocido como un bien primero y congénito, a partir del cual iniciamos cualquier elección o aversión, y a él, pues él
que está en negrillas, es el deixis. Nos referimos al juzgar los bienes según la norma del placer y el dolor. El deixis, el, hace referencia al placer con el que nos basamos para juzgar determinadas situaciones y elecciones. Los juicios de valor, pues yo escogí varios, pero voy a leer solo tres. Cada placer por su propia naturaleza es un bien, pero no hay que elegirlos todos. Todo dolor es un mal, pero no siempre hay que rehuir del dolor. Y por último, el placer lo necesitamos cuando su ausencia nos causa dolor. Pero cuando no experimentamos dolor, tampoco sentimos la necesidad del placer. Pues como se sabe, un juicio es una opinión basada en una evaluación o fundamentos a favor o en contra pues de algún tema. Aquí pues obviamente Epicuro ya estaba muy experimentado en este tema y pues de lo que presentaba en su carta era más que todo juicios. Y pues una conclusión implícita en el texto era que según las ganancias y los perjuicios que hay que juzgar sobre el placer y el dolor. Eso quiere decir que uno tiene que saber relacionar a los placeres que se presentan a uno en el día a día. Con ello uno puede saber cuál le